Listo, ahora sí ya está grabado. Entonces, todo lo que vimos en el modelo de solo hubo una de las grandes limitaciones es que, fíjense que nunca nos preocupábamos por el consumidor. El consumidor simplemente estaba ahí, ahorraba una parte constante se ahorraba de sus ingresos, pero fíjense, ni siquiera modelábamos el ingreso de si iba a trabajar, si era que invertía capital en las firmas, no, nunca teníamos nada del consumidor. Y simplemente lo que pasaba era que dábamos que ahorraba esa parte, una fracción de su ingreso y listo. Es decir, no reaccionaba a, digamos, a cambios en la tasa de interés, a nada. Esa es una de las grandes limitaciones de Sol. ¿Qué pasa? En el modelo de Ramsey, lo que vamos a hacer es decir, no, vamos a microfundamentar el modelo y vamos a ver qué va a pasar con las decisiones que toman los consumidores, así sea un agente representativo, cuál va a ser ese como punto óptimo de consumo. Entonces el modelo de Fisher va a ser un paso intermedio porque es un modelo intertemporal en donde tenemos un individuo que va a vivir 2 periodos y que va a escoger en últimas su nivel de consumo dada unas restricciones pues, que ya vamos a ver más adelante. Entonces digamos esa es como la clave de lo que estamos viendo del modelo de Fisher y de lo que va a ser después el resto del semestre, que ya vamos a tener algo más microfundamentado, como similar a los modelos que ustedes vieron de Macro 2. ¿Listo? Entonces, primero veamos los supuestos del modelo de Fisher. Listo. Entonces, el primer supuesto, vamos a ponerle la A, es que vamos a tener un agente que va a vivir por 2 periodos y que va a tomar pues decisiones para esos 2 periodos en los que vive. Que vamos a decir que va a tener uno cuando es joven y otro pues cuando ya es viejo. Van a ser como los 2 momentos del tiempo. El segundo supuesto es que el agente va a tener una fuente de ingresos que va a ser únicamente el salario. ¿Sí? Entonces, en cada periodo de tiempo, el agente recibe un salario que vamos a llamar, como siempre, digamos WT para el primer periodo y WT más 1 para el periodo cuando ya es viejo. ¿Listo? Epa, listo. Entonces, para el tercer supuesto, pues vamos a tener que la tasa de retorno la tasa de interés que recibe el agente del capital va a ser exógena y constante. Ahí no tenemos nosotros como ninguna decisión sobre el tema. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta, bueno, ¿cuál es la utilidad de este agente? Entonces vamos a tener que la función de utilidad va a estar dada por la siguiente función B, que va a depender del consumo cuando es joven, que vamos a llamar CT, y el consumo cuando es viejo, que es CT más 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la utilidad en ese periodo, que ya vamos a decir la forma funcional. Entonces, U en CT más beta por U, beta, sí, por U, perdón, en CT más 1. ¿No? Entonces, aquí, ¿qué es clave? Es que este beta es el factor de descuento, ¿no? Y esto es diferente a la tasa, ¿no? Factor de descuento. La tasa, si no estoy mal, ustedes vieron que la relación entre el factor de descuento beta y la tasa de descuento es que beta era igual a 1 sobre 1 más rho, donde este rho sí es la tasa de descuento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo clave acá? Cuando el beta es igual a 1, eso quiere decir que nuestra gente valora igual el presente que el futuro, es decir, es paciente, y cuando es menor es que es más impaciente. ¿Listo? Entonces, es decir, prefiere consumir más en el presente que en el futuro. Eso sería como lo clave.
siguiente supuesto. Entonces vamos a tener perdón, acá se me fue un poco. Listo. Entonces ahora vamos a tener cuál es esa forma funcional de la utilidad. Entonces la forma funcional va a ser logarítmica, ¿no? Entonces decimos que u de ct es igual al logaritmo natural de ct. ¿Listo? Eso va a ser. Y además, por último, vamos a tener que el agente se enfrenta a dos restricciones intratemporales. Entonces, intratemporales es porque se refieren a que están solo en un periodo, ¿no? Cuando ya hablemos de una restricción intertemporal es porque está combinando dos partes o dos periodos de tiempo. Entonces, acá tenemos las restricciones presupuestales. Entonces, la primera, para el primer periodo, ¿cómo nos queda? Pues va a ser el salario que recibe nuestro agente o nuestro consumidor va a ser igual a ¿qué? A lo que él consume en ese periodo, ¿listo? Más la inversión o el ahorro que logra hacer en ese periodo, que lo vamos a llamar I sub T. ¿Listo? Entonces, en últimas, yo me gasto mi salario o consumiendo o ahorrando, o una combinación de ambos. Y la segunda restricción, que ya es cuando la gente es viejo o está ya en el último periodo de su vida, va a ser que el consumo en ese periodo, entonces CT más 1, va a ser igual a ¿qué? A lo que me rindió el ahorro que hice en el periodo anterior. Entonces acá sería 1 más R por el nivel de ahorro en el periodo T, que sería I sub T, más el salario que yo perciba en el segundo periodo, que sabemos que sería W T más 1. Eso sería hasta ahora los supuestos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no quede claro? Listo. ¿Alguien abre el micrófono? ¿Todo bien? ¿Una pregunta? Todo bien, Perfecto. todo bien. Gracias. Entonces ahora, ¿cuál va a ser el problema a resolver? Pues planteemos el problema que hay que solucionar. Entonces, acá es el problema del consumidor o de la gente. Listo. Entonces, el agente, o como siempre hemos hecho en micro, va a ser pues maximizar su utilidad, que depende del consumo hoy y el consumo de mañana. Entonces, T dice T más 1. Y yo lo que quiero maximizar es mi función que ya hemos visto, que es B, ST más 1, igual a la utilidad en el periodo CT, que después ya vamos a reemplazar la forma funcional, sin afán, más beta por U, CT más 1, sujeto a mis dos restricciones intratemporales. Entonces, WT igual a el consumo más la inversión. Perdón, esto es subte para que no nos confundamos. Listo. Y nuestra segunda restricción, tenemos que el consumo, el periodo T más 1, va a ser igual a 1 más R por I, más el salario en ese T más 1. Y listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, o el primer paso para resolver el problema de Fisher, va a ser juntar las dos restricciones para tener una sola restricción intertemporal. Es decir, que me combine los dos periodos que vamos a manejar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a partir de las dos restricciones y las vamos a unir. Entonces, acá pongamos la restricción intertemporal. Temporal. Entonces, fíjense que yo puedo partir de
la inversión en ambos periodos. Entonces, por un lado voy a tener que I va a ser igual a WT menos CT, que sale de la primera restricción, y voy a despejar I también, I sub T, perdón, de la segunda restricción intertemporal. Entonces, esto me queda que es CT más 1 menos WT más 1 sobre 1 más R. Y lo que voy a hacer ahora es igualar estas dos expresiones. ¿Listo? Y entonces eso me va a quedar que WT menos CT es igual a CT más 1 menos WT más 1 dividido 1 más R. Santiago, una pregunta. Señor. A este modelo, ¿qué modificaciones se le pueden hacer? O sea, es que estoy pensando como en solo que se le hacían algunas modificaciones, o sea, que se le pueden hacer algunas modificaciones. Acá, digamos, en el parcial, ¿qué cosas podrían cambiársele? Digamos, algo que Daniel a veces pregunta, sobre todo en la intuición, es como, ¿qué pasa si tenemos restricciones crediticias? O sea, es decir, no pueden haber deudores o no pueden haber ahorradores. Eso es algo que suele preguntar, ¿sí? Para saber un poco más de la intuición, más que, digamos, modificaciones a este modelo como tal. Eso es lo que yo he visto en los parciales de él. Entonces, o sea, yo creo que va a ser, o sea, se lo digo honestamente, va a ser más un problema de solo y una modificación, o sea, un problema solo modificado y pues intuición de parte de Fisher y solo. O sea, yo me arriesgaría más por ese lado. ¿Listo? Listo, listo. Vale. Entonces, bueno, tenemos la restricción intertemporal, pero lo que vamos a hacer y lo que tiene sentido es dejar de un lado el ingreso y dejar de otro lado el consumo. Porque en últimas, lo que yo tenga de ingresos tiene que ser igual a lo que yo gasto. Entonces, despejando esto y reorganizando términos, me va a quedar que eh, el salario WT más WT más 1, perdón, sobre 1 más R tiene que ser igual al consumo en T más CT más 1 dividido 1 más R. ¿Listo? Entonces, como les decía, el ingreso tiene que ser igual al consumo. Entonces acá tenemos el ingreso. Y acá, pues, esto tiene que cumplirse. Que tiene todo el sentido, ¿no? O sea, no me voy a morir endeudado ni me voy a morir con plata en el bolsillo porque pues no estaría maximizando mi utilidad. ¿Listo? Eso sería como por ese lado. Y pues ahora pues tenemos que resolver este problema que como buenos economistas vamos a hacer un lagrangiano y derivar. Y después igualar a cero. Listo. Entonces, acá pongamos la solución. Listo. Entonces, ¿cómo nos queda el lagrangiano en este caso? Pues va a ser igual a la utilidad, UCT, más beta por UCT más 1, más lambda, nuestro precio sombra, factor D. Entonces acá me queda WT más WT más 1 sobre 1 más R, menos CT y menos CT más 1 sobre 1 más R. ¿Listo? Hasta ahí, todo bien. Y ahora saquemos las condiciones de primer orden. Entonces, nuestra primera condición va a ser la derivada del lagrangiano con respecto al consumo en el periodo T. ¿Y esto cómo me va a quedar? Entonces me queda U'
de ct menos lambda, y esto va a ser igual a 0. ¿Listo? Y por otra parte, nuestra segunda condición de primer orden sale de derivar el logaritmo, ¿no? El lagrangiano, con respecto a ct más 1. Y en ese caso, ¿cómo nos queda? Entonces, por un lado, miremos cómo es la expresión. Perfecto, me alcanza. Entonces me queda que es, se me perdió esto. Beta por u' de ct más 1, listo, menos el precio sombra lambda sobre 1 más r. Y esto va a ser igual a 0. Y mi última condición de primer orden, pues es, en últimas, la restricción presupuestal. Santiago, una pregunta. Señor. O sea, ¿las variables en diferentes tiempos las tratamos como si fueran diferentes variables? ¿Cómo así? O sea, que con el consumo, sí que Sí, o en sea, el el periodo consumo, 1. exacto, o sea, porque el consumidor está, digamos, nace. Y entonces, desde el primer periodo, va a escoger todos sus consumos hasta que se muere. Va a escoger esa senda óptima de consumo, ¿sí? Entonces, ¿qué variables puede escoger el consumidor en este caso? Pues el consumo que hace en el periodo 1 y el que va a hacer en el periodo 2. Eso es lo que puede escoger. ¿Listo? O sea, por separado cada uno. O sea, no es como si Sí, fuera sí, una sí. función o Por algo, sino separado, cada por uno. separado. Por separado Ah, cada listo. uno. ¿Listo? Son sus variables como sí, de elección. Exactamente. Y tenemos entonces, esto sería la derivada del lagrangiano con respecto a lambda, que nos queda la restricción presupuestal, es WT más WT más 1 sobre 1 más R, menos CT, menos CT más 1 sobre 1 más R, va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a despejar algunas de esas condiciones y vamos a igualar para sacar una expresión que vamos a llamar, pues que es la tasa marginal de sustitución, si ustedes se acuerdan, como de la parte micro, y que acá, digamos, ya despejando todo, pues la llamamos la condición de Euler. ¿Listo? Y es esta relación entre el consumo y sus precios que me determinan cuál va a ser la decisión óptima de los consumidores. Entonces, en este caso, recordemos acá de la primera condición de primer orden, pues yo sé que U' de CT es igual a lambda, ¿no es cierto? Y de esta segunda condición de primer orden, pues yo puedo saber que beta por U' de CT más 1 va a ser igual a lambda sobre 1 más R. ¿Listo? Hasta ahí todo bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues en últimas, reemplazar este U' de CT en esta parte de la expresión. ¿Listo? Y ahí ya voy a sacar una relación entre los consumos, perdón, y sus precios, la tasa marginal de sustitución, para saber el punto óptimo de la decisión de los agentes. Entonces, pues la vamos a reemplazar más abajito. Entonces, acá ponemos continuando. Tenemos que beta por U' de CT más 1 va a ser igual a que a U' de CT dividido 1 más R. ¿Listo? Entonces voy a pasar a multiplicar el 1 más R. Entonces me queda beta por 1 más R. Va a ser igual a U' de CT dividido U' de CT más 1. ¿Listo? Y esto es lo que efectivamente nosotros llamamos la tasa marginal de sustitución. Entonces, alguien que me diga qué implica o a qué se refiere esta expresión. Y pues empezamos así con nombres al azar de los que hayan.
no sé, primero que vi, Mateo. No sé si ya le he preguntado muchas veces antes, pero le tocó. Deme una interpretación, no sé, de esta ecuación, con lo que hemos visto, con lo del modelo, ¿qué implica? De pronto que aumentar el consumo de hoy en una unidad requiere, bueno, no sé, Sí, 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 va por ahí bien, va por ahí bien. sí, como Sí, sí, pues sí. requiere como descontar la impaciencia y la tasa de interés. ¿Sí? Claro, listo. Entonces, bien, ahí lo dijo, tal cual dijo lo que había en la ecuación, pero está bien. Entonces, la punto clave es como si cuánto me cuesta o cuánto estoy dispuesto a pagar pues por una unidad más hoy de consumo. Entonces, fíjense que eso es lo que me está diciendo esta situación, pero bueno, ¿cuánto es eso? Entonces, si yo no decido consumir, ¿cuál es mi otra opción? Es ahorrar, ¿no es cierto? Eso es una de las dos cosas que yo puedo hacer en el modelo, consumir o ahorrar. Si no consumo, entonces estoy ahorrando. Y si yo ahorro una unidad de ahorro en este caso, ¿cuánto me va a ganar? Pues fíjense que esto es precisamente esto, que va a ser lo que me da la tasa de interés. ¿Sí? Si yo ahorro, si yo dejo de consumir algo hoy, pues me voy a ganar esto, una unidad más R de ahorro para mañana. Pero ¿qué pasa? Como yo estoy haciendo esta comparación en un periodo de tiempo, pues lo traigo a valor presente y por eso tengo hasta acá este beta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿cuánto estoy dispuesto a renunciar por una unidad más de consumo? Entonces, me tocaría renunciar a beta por 1 más R unidades para consumir más. Eso es lo que me dice. ¿Listo? Hago una Sí. pregunta. Eso es cuánto estoy dispuesto a renunciar hoy por una unidad de consumo mañana. Sí, básicamente. Lo puedo interpretar así, o cuánto me cuesta. O pues puede verlo del lado anterior. Si yo consumo una más hoy, ¿cuánto me cuesta? Porque dejo de consumir mañana. ¿Sí? Es lo mismo en ese sentido. Santiago, una pregunta. Señor, Es que Daniel lo ponía, al o revés. sea, como que, no. O sea, lo que no entiendo es por qué él dejaba el beta del otro lado y decía que esa era la tasa marginal de sustitución. O sea, como que me confunde eso un poco. Digamos, lo dice así porque fíjese que el beta está acompañando la utilidad, ¿no? Entonces uno siempre hace que la tasa marginal de sustitución es la relación de utilidades de los, digamos, de los productos, de los bienes que yo consumo, que en este caso sería consumo hoy, consumo mañana, y el beta hace parte de eso, ¿sí? O sea, el beta estaría acá, ¿sí? Y le da 1 más R, que sería la relación. Pero ¿qué pasa? Pues para mí tiene más sentido, digamos, interpretar el beta ya, o más intuitivo, diciendo como, oiga, lo tengo que traer a valor presente para que me ajuste la relación del consumo, ¿sí? Y ya, vea que va a tomar un poco más de claridad una vez resolvamos o apliquemos el logaritmo del consumo, que era la función de utilidad. Entonces, si quieres, sigamos y va a ver cómo me queda. Entonces, de pronto, esto lo puede ver de pronto más claro. Y Santiago, una cosa, es que a mí no me quedó muy clara la intuición, no aquí cuando ya los igualas, sino arriba cuando todavía tienes los lambdas. Como que no me quedó muy clara la intuición cuando la explicó Daniel. ¿La podría como repetir para ver si la cojo? Espera, ¿qué parte del lambda? O sea, porque, o O sea, sea, ¿qué cuando parte? ya quedan las condiciones de primer orden. O sea, Sí, cuando queda que la utilidad marginal de ct igual a lambda y beta por la utilidad marginal de ct más 1 igual a lambda sobre 1 más r. sí. Pues bueno, esa es la... ¿Qué parte de la intuición no entiendo? O sea, como qué es el lambda, qué es el precio sombra o qué, precisamente. No, o sea, cómo se termina relacionando, o sea, porque la utilidad marginal de ct es igual al precio sombra. Digamos, en este caso, más porque no tengo más, digamos, en la, en la restricción, por eso es que me termina quedando así igual. Pero digamos, intuitivamente, como yo siempre he visto el lambda, fíjese que yo lo veo como una especie de tasa de cambio. ¿Por qué una tasa de cambio? Porque, por un lado, la utilidad que yo estoy manejando, pues se mide en útiles o no se mide en términos monetarios, mientras que el resto, el salario y el consumo, pues sí, de alguna forma están en términos monetarios, como un precio, ¿sí? Entonces es por eso. Pues esa es como yo la veo. No sé qué intuición les haya dado Daniel un poco o qué les habrá comentado sobre el precio sombra y la relación con la utilidad marginal. Ok, Pues si ok. quiere, o sea, si quiere, pues o sea, anoto igual su duda y reviso las clases de Daniel para el martes, ¿le parece? Listo, listo. Me lo haré, entonces la discutimos. Bueno. Porque no sé bien qué le iba a Daniel, pero listo. De bueno. Anota. Entonces, bueno, ya que tenemos nuestra tasa marginal de sustitución, apliquemos
la función que teníamos para la utilidad. Entonces, dado que mi utilidad UC pues es igual al logaritmo natural del consumo, entonces, ¿qué pasa con la utilidad prima? Pues en este caso sería 1 sobre C. Y ahora pues voy a reemplazar eso en mi tasa marginal de sustitución. Entonces me queda que beta por 1 más R va a ser igual a 1 sobre Ct dividido 1 sobre Ct más 1. Y esto es equivalente a tener beta por 1 más R por, ahí va a ser igual a, perdón, Ct más 1 dividido Ct. ¿Listo? Esto es, ya digamos, en estos términos, así, sin términos de utilidad, esto es lo que nosotros en macro, pues vamos a llamar la ecuación de Euler. Y fíjense que me está dando de alguna forma el comportamiento del consumo, porque esto en últimas, Ct más 1 sobre Ct, es como un crecimiento del consumo. Entonces el crecimiento del consumo va a ser igual a beta por 1 más R. Es decir, lo que me da o lo que me genera ahorrar para consumir menos. ¿Listo? Eso sería. Perfecto. ¿Qué más nos hace falta? A ver. Listo. Entonces ya tenemos la ecuación de Euler y lo que tenemos que hacer nosotros ahora es pues encontrar cuál va a ser ese nivel de consumo óptimo en el periodo inicial y en el periodo final para nuestro agente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el Ct estrellita, el Ct más 1 y también pues el nivel de ahorro que en últimas va determinado por las decisiones de consumo que yo tengo. Entonces, partiendo de mi ecuación de Euler, nosotros sabemos que Ct más 1 va a ser igual a... Daniel, ¿eso tiene la misma interpretación que la tasa marginal de sustitución? Sí, sí, es esa relación entre cuál va a ser, qué es lo que yo tengo que sacrificar para consumir más mañana. Eso en últimas es para estar en mi senda óptima de consumo. Sí, más o menos es la misma interpretación. Listo. A ver. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Listo. Perfecto. Entonces, partiendo de la ecuación de Euler que teníamos, tenemos que Ct más 1 sería igual a Ct por beta por 1 más R. Y lo que vamos a hacer es reemplazar esto en la restricción presupuestal para despejar. Si me están escribiendo en el chat, es que si no, no puedo ver. ¿Alguien me puede leer qué escribieron? No, no me puedo salir de acá. ¿O hay alguna duda? Listo. Ok. Entonces voy a reemplazar esto en mi restricción presupuestal, que recordemos que es la siguiente. Ct va a ser igual a, perdón, igual no. Ct más Ct más 1 sobre 1 más R igual a Wt más Wt más 1 sobre 1 más R. Y reemplazando esto acá, pues me queda que Ct más Ct por beta por 1 más R sobre 1 más R es igual a Wt más Wt más 1 dividido 1 más R.
¿Qué pasa acá? Pues simplemente se me cancela acá el 1 más R. Y me queda entonces CT, ya les digo, espérense abajo acá. Nos va a quedar entonces CT más CT por beta va a ser igual a WT más WT más 1 dividido 1 más R. Acá voy a juntar el CT de tal forma que me queda CT factor de 1 más beta, ¿no es cierto? Igual a, bueno, los salarios más el salario traído a valor presente. ¿Listo? Y voy a pasar a dividir el CT. ¿Listo? Entonces me queda que CT va a ser igual a WT más WT más 1 dividido 1 más R. Y todo esto dividido o multiplicado, mejor dicho, si lo quieren, por 1 más beta. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos nuestro consumo óptimo de el primer periodo o cuando el agente es joven. Pues, ¿qué implicaciones tienen? Pues claro, si yo gano más hoy, pues el salario va a tener un efecto positivo, el salario de mañana también. Porque fíjense que yo me podría endeudar, entonces si sé que mañana me van a pagar más, pues puedo consumir más hoy. Eso puede ser un efecto. Y la impaciencia pues va a tener un efecto negativo. Es decir, porque si yo soy muy paciente, pues como me va a dar igual consumir hoy que mañana, entonces pues no va a tener incentivos a consumir más hoy. ¿Listo? Eso sería como la interpretación. Listo. Entonces ya una vez que tenemos el consumo, saquemos el ahorro, que también es una expresión un poquito más larga. Y después de sacar el ahorro, pues sacamos el consumo futuro. El ahorro, que acuérdense que acá pues lo estamos llamando inversión, ¿no? Para que no nos confundamos. Listo. Entonces, para esto partamos de la restricción, la primera restricción intratemporal, que teníamos que era que el salario, WT, iba a ser igual a CT más IT. ¿Listo? Entonces, pues simplemente vamos a decir que I de T es igual a WT menos CT. Y voy a reemplazar lo que hayamos arribita, que era el consumo. Entonces me queda entonces que la inversión va a ser igual a WT menos. Entonces acá se abre un paréntesis grande. Tendríamos el salario, por ejemplo, si me toca revisarla. Obviamente, sí, los salarios y todo sobre 1 más beta. Listo. Entonces sería menos WT más WT más 1 sobre 1 más R multiplicado por 1 sobre 1 más beta. Hasta ahí tendríamos parte del ahorro o de la inversión, y lo que vamos a hacer es reorganizar un poco los términos y que se cancele, hacer un poquito de álgebra para que me quede un poquito más sencillo. Entonces tenemos la inversión va a ser igual a WT menos, y voy a empezar distribuyendo el 1 sobre 1 más beta. Entonces me queda WT sobre 1 más beta más WT más 1 dividido 1 más R por 1 más beta. Bien. De esta manera me queda que la inversión va a ser igual a. Entonces acá hagamos factor común. Entonces 1 más beta, perdón, como un divisor también. 1 más beta por WT menos WT dividido 1 más beta más WT más 1 sobre 1 más R por 1 más beta. Listo.
ya simplificando la expresión, me va a quedar entonces que nuestra inversión o la inversión de la gente va a ser igual a beta sobre 1 más beta por WT menos WT más 1 dividido 1 más R por 1 más beta. ¿Listo? Entonces alguien que interprete un poco esta expresión como hicimos ahorita con el consumo. Entonces, no sé, ¿qué efecto tiene el salario inicial sobre el salario en el periodo 1 en el ahorro? Entonces, no sé. John, cuéntame. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es el efecto del salario inicial sobre el ahorro? Sí, o sea, ¿cuál sería el efecto del salario en el primer periodo sobre el ahorro que hace la gente en esta economía de 2 periodos? Pues si la impaciencia se mantiene estable, creería que es un efecto positivo. Exactamente, eso quiere decir que, pues sí, efectivamente, si yo gano más, pues voy a poder, digamos, satisfacer mi consumo y disponer una mayor parte de mi ingreso para el ahorro. Perfecto. Bien, ahora no sé. Diana, ¿qué efecto tiene la tasa de interés en este caso? Intuitivamente. O sea, esto creo que ni siquiera tienes que mirar la ecuación. ¿Qué pasa intuitivamente si me aumenta la tasa de interés con mi decisión de ahorrar? Diana está ahí. Diana. Diana no está. Diana se fue. Bueno, entonces si no está Diana, Miguel Ángel. ¿Cuál es el efecto de la tasa de Hola. interés? Pues el efecto de la tasa de interés, pues si aumenta, tengo más incentivos a ahorrar. Exactamente. Si mi tasa de interés aumenta, eso quiere decir que el día de mañana voy a recibir más plata por una misma cantidad de plata ahorrada o de capital ahorrado. Entonces, evidentemente, voy a ahorrar más. ¿Listo? Eso es. Perfecto. Gracias. Ahora pasemos al consumo futuro. Fíjense que acá, digamos, el beta tiene un efecto un poco más ambiguo que va a depender del resto de variables. Entonces, ahí tal vez no me meto y se lo quieren hacerlo de tarea, qué efecto tendría el beta sobre el ahorro, pues no me parece mala idea revisar qué tiene. Pero pues abajo se ve que es un poco, por no decir, muy ambiguo. Listo. Entonces, consumo futuro, que es la otra parte que nos hace falta. Listo. Entonces, para sacar el consumo futuro, creo que no nos tenemos que complicar tanto y devolvámonos a la ecuación de Euler, que entonces, acuérdense que nos decía que CT más 1 va a ser igual a beta por 1 más R por CT. Entonces, lo único que vamos a hacer es despejar este CT y ver cómo nos queda el consumo futuro. Entonces, tenemos que CT más 1 va a ser igual a WT, que abro un paréntesis, más WT más 1 sobre 1 más R, listo, por beta por 1 más R, dividido 1 más beta. Y lo mismo, vamos a, digamos, interiorizar un poco a hacer un poquito de álgebra para despejar el consumo. Entonces, lo primero va a ser que 7 más 1 va a ser igual a beta por 1 más R por WT más. Entonces, fíjense que acá que me queda. Este 1 más R de
acá se va a cancelar con esta expresión de acá, entonces me va a quedar en últimas beta por WT más 1. Pero fíjense que todo este 1 más beta sí está afectando toda la expresión, entonces me queda el 1 más beta. ¿Listo? Y fíjense que nuevamente acá, facilito, si yo gano más hoy, mañana puedo consumir más. Si gano más mañana, mañana voy a poder consumir más. Y pues de tarea, ¿qué pasa con beta? ¿Cuál es el efecto de beta en este caso? Y lo mismo, bueno, R también tiene un efecto positivo. Listo. Bien, entonces digamos que ya solucionamos todo el modelo, pero lo que nos falta ver es, uno, hacer un poco más de estática comparativa, y ya verla, digamos, más práctica en la solución, sobre todo con cambios en la tasa de interés, que es lo que nos importaba. O sea, acuérdense que lo que nos importa con este modelo es ver cómo reaccionan los agentes ante cambios en la tasa de interés, que era algo que no podíamos ver en el modelo de solo. Y pues podemos ver también qué pasa con el salario. Pero lo primero que tenemos que ver es, bueno, cómo vamos a graficar esto para que lo veamos más fácil. ¿Listo? Entonces pongamos acá. Listo. Entonces lo primero es, bueno, ¿cómo graficamos esto? Entonces, me van a perdonar que mi pulso en esto es tenaz y que esta necesita bastante análisis gráfico. Entonces, listo. Entonces, en el eje X que vamos a tener el consumo hoy, CT, y en el eje Y vamos a tener el consumo de mañana. Y acá voy a anotar nuestra restricción presupuestal, que en últimas me va a dar luces para graficar esto. Entonces, acá anotemos CT más CT más 1 sobre 1 más 0 va a ser igual a WT más WT más 1 dividido 1 más 0. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es fijar cuánto es el máximo que yo podría consumir hoy. Entonces, el máximo que yo podría consumir es hoy, es decir, bueno, no voy a ahorrar nada, no voy a gastar lo que incluso me van a dar de salario el día de mañana, y con eso voy a consumir todo. Entonces, ¿eso cómo sería? Eso sería como, en ese caso, es como sería 7 más 1, sería igual a 0. Epa. 7 más 1, perdón. Entonces, 7 más 1 igual a 0. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el consumo máximo, ST, sería igual a WT más WT más 1 sobre 1 más 0. Entonces, eso lo voy a pintar aquí en la gráfica. Entonces, voy a decir, vea, acá en este puntico, acá en este punto, epa, ¿qué está pasando con esto? Acá es WT más WT más 1 dividido 1 más 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en el caso contrario? En el segundo caso, tenemos que ver qué pasa cuando yo digo, no voy a consumir nada hoy, pero me gasto todo mañana. Entonces, ahorro toda mi plata hoy, la invierto y mañana sí consumo. Entonces, en ese caso, tendríamos que CT sería igual a 0 y CT más 1 entonces sería igual a ¿qué? A WT por 1 más R más WT más 1. Eso lo vamos a graficar por aquí. Entonces voy a decir que acá, no, es que
Está marica. Acá tenemos que sería WT por 1 más R más WT más 1. Es el punto. ¿Listo? Entonces, pues grafiquemos esa lineecita que se nos forma. Y acá sí, perdónenme, yo creo que me va a quedar súper chulo. Bueno, ahí más o menos no estoy tan grande. ¿Qué es esta línea azul? Esta línea azul es la frontera de posibilidades de consumo. ¿Y eso por qué es? Y es porque en este modelo tengo la posibilidad de ahorrar o de endeudarme, de tal forma que mi frontera puede ser más amplia que solo consumir máximo WT hoy o IWT más 1 mañana. Dentro de esta gráfica hay par puntos que son fundamentales. Entonces, por un lado, es precisamente este que les decía. ¿Qué pasa si yo solo consumo? Vamos a decir que acá es WT. Y en este punto, WT más 1. ¿Y por qué es importante este punto? Porque, digamos, en esta parte del diagrama, digamos, ahí ponemos para que sea énfasis en esto, porque si yo estoy en cualquier parte de la gráfica que esté hacia atrás de esto, ¿eso qué quiere decir? Que yo estoy ahorrando, yo soy un ahorrador neto. Y si yo estoy en cualquier parte que esté adelante, pues voy a hacer un deudor. ¿Listo? Porque precisamente estoy consumiendo más de lo que me da mi dotación inicial de salario. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué pasa? Entonces, digamos, hagamos un primer ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si aumenta el salario? Entonces, acá pongamos un aumento del salario. Entonces, rápidamente, ¿cómo se ve esto? Uf, pucha, no sé si estoy teniendo. Entonces, acá tenemos nuestro consumo en T más 1, nuestro consumo en T. Pintemos, voy a pintar acá nuestra, digamos, por decirlo así, frontera de posibilidades de consumo inicial. ¿Y qué pasa si aumenta WT? Entonces, si se acuerdan, yo acá tenía este punto acá, era WT más WT más 1 y 1 más R. Y acá yo tenía WT por 1 más R más WT más 1. ¿Qué va a pasar? Si aumenta el salario, fíjense que va a aumentar lo que yo puedo consumir tanto en el periodo inicial como en el segundo periodo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mi frontera de posibilidades de consumo se va a desplazar hacia arriba. Y entonces, cuando aumenta el salario, independientemente del periodo en el que sea, porque fíjense que el consumo, como yo me puedo endeudar o puedo ahorrar, pues el salario en los dos periodos me va a afectar. Entonces, efectivamente, tengo un desplazamiento hacia arriba de la curva. ¿Listo? ¿Hasta alguna duda, alguna pregunta? Y pues de modo contrario, si se reduce el salario en cualquiera de los dos periodos, pues lo que va a tener precisamente es que disminuye mi frontera de posibilidades de consumo. Entonces, ¿listo? Eso sería como lo principal en esta parte de estática comparativa. Pero lo que tenemos que ver es ahora es, bueno, ¿y cómo se ve la solución del modelo? Entonces, si se acuerdan de micro 1, que uno graficaba las curvas de indiferencia, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí, solución gráfica.
Entonces, la solución gráfica y básica del modelo, pues simplemente tenemos acá el consumo en T más 1, el consumo en T, la frontera de posibilidades inicial, y lo que vamos a pintar ahora es en grisecito nuestra curva de indiferencia. Entonces acá podemos tener una solución. Ignoren esto, yo sé que está súper mal pintada. Y acá podríamos tener otra solución. Acuérdense, sí, yo sé que las curvas de indiferencia no se tocan, pero es porque son de agentes diferentes. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que acá teníamos un punto crítico que iba a ser el salario inicial? ¿Listo? Y acá tenemos el salario en el periodo del T más 1. Bien, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, esta primera curva de indiferencia, y acá, esta es de un ahorrador neto. Y en esta segunda, fíjense que pues pega un poco más abajo, pero pega después del nivel inicial de salario. Entonces acá tenemos a un deudor neto. Y lo que queremos analizar en esta parte es, bueno, y si me cambia la tasa de interés, ¿cómo se afecta el comportamiento de los consumidores? Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, entender cómo cambia la frontera de posibilidades o pues esta restricción presupuestal que tenemos y cómo le va a afectar en últimas esa a los tipos de agentes. Entonces para eso pues vamos a recordar todo lo de micro 1, el efecto sustitución y el efecto ingreso y pues hacer un par de ejemplos con esto. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo súper claro? Listo. Entonces, hagamos el primer caso, que va a ser para un ahorrador neto. Entonces acá tenemos nuestro caso 1, que va a ser un aumento en R para un ahorrador neto. Listo. Entonces nos fuimos. Acá nuevamente tenemos aquí nuestro CT más 1. Nuestro CT. Y tenemos nuestra primera frontera pues, de posibilidades de consumo. O nuestra restricción, nuestra restricción presupuestal. Listo. Entonces recordemos acá los puntos de quiebre son WT más WT más 1 por 1 más R. Igual acá tenemos WT por 1 más R más WT más 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y tenemos nuestra gran curva de indiferencia, que la vamos a pintar aquí. Más o menos, muy chévere. Pero bueno. Listo. Pues planteamos acá el punto crítico del salario. Y acá, el WT. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el primer corte? Acá pintémoslo en rojo. Si aumenta la tasa de interés, fíjense que esta expresión toda va a ser más chiquita. ¿Sí? Y tiene sentido. ¿Eso qué quiere decir? Como que lo que antes era mi salario, pues en últimas va a representar menos hoy porque tengo una tasa de interés más alta. Eso es lo que me está diciendo esta expresión. Entonces toca
Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va a mover hacia atrás. Entonces, pongamos acá el punto. Este va a ser mi punto 9. Esta, ¿no? Pues acá tenemos el el T más WT más 1 sobre 1 más R'. ¿Listo? Pero ¿qué va a pasar en el futuro? Fíjense que en el futuro, si yo ahorro todo mi salario, eso quiere decir que mañana voy a tener más plata del salario que ahorré en comparación al escenario base. Esto quiere decir que esta parte de acá va a crecer, efectivamente. Entonces, cuentemos pues esa curvita como por aquí, más arribita. Entonces acá tenemos WT por 1 más R' más WT más 1. Y pintemos, pues unamos estos dos puntos a ver qué nos queda. Epa, ¿qué está pasando? Borramos acá. Listo. Listo, entonces, check. Ahí cambió. Mi función de mi restricción presupuestal, pues se inclinó y cambiaron las posibilidades de consumo en este periodo. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, mi nuevo punto óptimo va a estar sobre la línea roja y no sobre la línea azul. Pero ante eso, pues voy a tener, digamos, cambios, el efecto de sustitución y el efecto ingreso. Entonces, ¿alguien se acuerda bien de esos efectos o me puede decir a qué se refieren? Santiago, una pregunta ahí Señor. rápida. La nueva frontera de posibilidades pasa por ese punto WT más como siempre, o sea, a menos de que Tiene que cambie. pasar, sí, tiene que pasar por ahí. O sea, eso sí tiene que pasar, sí o sí. Gracias. ¿Listo? Porque fíjese que ahí lo que me está afectando es el R y el R como tal no afecta los salarios hoy, sino afecta es la relación de o yo ahorro mi salario o yo me gasto todo mi salario de mañana. Eso sería. ¿Listo? ¿Qué pasa en este caso? Entonces, pucha, es que graficar esto es complicado. Pero si se acuerdan, entonces tenemos en micro el efecto sustitución y el efecto ingreso. Entonces, ¿el efecto sustitución cuál es? Alguien que me diga, ¿o qué se les ocurre? Entonces, el efecto sustitución me habla de la variación del consumo de un bien solo por cambios en los precios relativos. ¿Listo? Y el efecto ingreso ya me está hablando de cambio en el ingreso real. Y eso cómo cambia pues el patrón de consumo. ¿Listo? Entonces lo primero es que el efecto sustitución se ve como un movimiento a lo largo de esta curva que vamos a llamar la curva de indiferencia 1. El efecto sustitución se ve sobre eso y el efecto ingreso ya se ve sobre en la segunda curva que vamos a pintar acá, que va a ser mi solución pues, al modelo. Esta vaina me está jodiendo hoy esta vaina que no se imagina. Y esta sería la curva de indiferencia 2. ¿Listo? Entonces, viéndolo de esta forma, ahí me falta pintar acá. Esto va a ser el punto, voy a llamarlo el punto C. Este va de acá, la solución va a ser el punto A. Y, digamos, esto lo estoy haciendo a ojo. Muy mal ojo, por cierto, pero es la única que tengo. Y puede ser, yo sé que por aquí en algún punto va a ser el punto B. ¿Y cuál es el punto B? Es el punto donde... a ver, vale, no he podido con esto. Mano.
B, pongámoslo aquí. El punto B es el punto donde, digamos, yo desplazaría la curva roja de tal forma que fuera tangente a mi nueva curva de indiferencia. Obvio, de verdad, créeme, esto virtual es muy difícil de pintar, pero supongamos que ahí es tangente y que no le toca ningún otro lado. ¿Listo? Entonces esto va a ser el punto B. ¿Listo? Entonces, voy a bajar aquí un poquito. No tanto. Por ahí acá. Entonces, del punto A al punto B, yo veo el efecto sustitución. Y del punto B al C, pues va a estar el efecto ingreso. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Por el efecto sustitución, ¿qué va a pasar? O qué vemos en la gráfica que pasa con el consumo joven. Entonces, el que está en el eje X. Entonces, por efecto sustitución, ¿yo qué estoy viendo? Entonces, espérense acá. Se me perdió. ¿Qué pasa? El consumo en el periodo T o el consumo cuando el individuo es joven está cayendo. ¿Listo? Pero, nuevamente, el consumo futuro, dado que cambió mi tasa de interés, dado que tengo incentivos a ahorrar para consumir más mañana, está aumentando. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con el consumo según el efecto ingreso? En este caso, fíjense que la transición de B a C, estoy viendo que el consumo de hoy está aumentando y que el consumo de mañana también. Entonces de acá podemos sacar una gran conclusión, y es que el consumo presente, el efecto de la tasa de interés sobre el consumo presente depende del efecto ingreso. Entonces, pongámoslo acá, de la relación entre efecto ingreso y efecto sustitución. Entonces, el efecto sobre el consumo presente depende de la relación, bueno, acá pongamos el efecto ingreso y el efecto sustitución. Pero lo que sí estamos viendo definitivamente es que el consumo futuro, es decir, CT más 1, sí aumenta para los ahorradores netos. Eso sí es un hecho. Porque los efectos van en la misma dirección, que es aumentar en últimas el consumo de mañana. Listo. Entonces ya con eso en mente, lo que tenemos que hacer, y ya en estos últimos minutos de clase que quedan, es ver qué pasa para los deudores netos. Pero creo que ustedes ya se pueden hacer pues una imagen un poco más clara, y es, si yo soy un deudor, eso quiere decir que cuando me mueven mi grafiquita, pues lo que está pasando es que voy a consumir menos hoy, porque endeudarme es más caro. Eso va a ser por lo menos como un efecto. ¿Y qué va a pasar con el consumo futuro? Pues va a depender precisamente de esta relación entre efecto ingreso y efecto sustitución. Eso es como la conclusión de este modelo. Pues. Entonces ahora que hagamos el caso 2, que es con los deudores. Y frescos, o sea, digamos, nosotros tenemos unas notas en limpio de esto para que ustedes las vean, porque sé que pues, graficar ha sido un poco desastroso hoy, pero tranquilos.
Listo. Entonces, volvamos a nuestras gráficas. Nuevamente, tenemos acá el CT, acá el CT más 1. Y grafiquemos nuestra frontera de posibilidades original. Estoy graficando así. Listo. Entonces, nuevamente, acá tenemos el WT, más WT más 1, sobre 1 más R. Y acá vamos a tener el otro. WT. Listo. Hasta ahí todo bien. Y los puntos W, perdón, puntos de corte para saber más o menos dónde se identifica un ahorrador de un deudor. Y mi curva de indiferencia, en este caso pintemos no, pintemos esta, no importa. Pues va a estar acá porque soy un deudor neto. Listo. Entonces, nuevamente, aumenta mi tasa de interés. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mañana voy a tener más ingreso. Si ahorro, perdón. Entonces, esto aumenta acá. Pero que si me endeudo, no. Entonces, esto se corre para acá atrás. Y vamos a pintar esta nueva gráfica. Listo. Y vean que acá voy a tener pues una curva de indiferencia 2. Esta es la curva de indiferencia 1. Y voy a tener una curva de indiferencia 2 donde supongamos que toca por acá. Listo. Esta es la segunda. Acá tenemos nuestro punto A. Y el B, este va a ser el punto C, perdón. Que es el punto final. Y para pintar el punto B, que acuérdense que es el del efecto de sustitución, pues tengo que pintar una línea paralela y suponer más o menos dónde va a cortar, que voy a suponer que esto es por acá arriba. Supongamos que corta por aquí. ¿Listo, muchachos? Ignórenme porque esto está sin regla, es muy difícil. Pero acá vamos a tener nuestro punto B. Por aquí. Listo. Entonces, ¿qué está pasando? Veamos nuevamente. Acá pongamos nuestro efecto de sustitución. Recordemos que es de A a B. Y el efecto ingreso de B a C. Y ahora lo que tenemos que analizar es qué pasa con el consumo presente y el consumo futuro. Entonces, fíjense una cosa. Pues lo primero, lo que yo les había dicho. O sea, ante el cambio de la tasa de interés para un deudor, pues lo que está haciendo es tal cual reducirle de una al consumo presente. O sea, fíjense que pasó de este punto de acá a este punto de acá, donde está el punto C. O sea, de una me lo está reduciendo. Entonces, para los deudores, esa es una conclusión, un aumento en R disminuye el consumo presente. Santiago, una pregunta ahí. Es que a mí lo que me confunde un poco es que uno diga que hay un movimiento, digamos, en la tasa de interés, como en este caso para el deudor, y él esté en el periodo T igual a 1, y
y pues digamos que de una vez ya le disminuye el consumo de ese mismo periodo. O sea, es como si todo pasara en como, No, como en un digamos, segundo. sí, yo lo entiendo porque, o sea, teóricamente solo tenemos 2 periodos, ¿no? O sea, esto es lo que hemos manejado teóricamente. Entonces, pues, no me debería afectar lo que yo ya consumí hoy. Pero esto es para que vea cómo los efectos en la tasa de interés, cómo afectan esas decisiones de consumo, digamos, previo a que inicie la economía, ¿sí? Porque lo que es clave es que los consumidores toman sus decisiones antes, o sea, antes de que todo arranque. O sea, ellos tienen como, digamos, esa visión futura de qué va a pasar. Entonces yo tomo mi decisión para estar en esa senda óptima para maximizar mi utilidad, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es puro, o sea, tal cual estática comparativa, o sea, como qué pasaría en un escenario distinto, o sea, qué pasaría con ese mismo deudor si cambiáramos la tasa de interés, ¿sí? Es eso. O sea, no lo piense como un paso 1, paso 2, paso 3, no, como una tan lineal, sino es como qué pasaría como un mundo paralelo, más o menos. ¿Sí? Esa es la estática comparativa. ¿Sí? Listo, listo, Sí, o sea, gracias. no le meta la parte de, pero como si, o sea, que no me va a cambiar el consumo que ya hice. No, hasta ahí no, no llegamos hasta ahí. ¿Y qué va a pasar en este caso? Ya tenemos listo para los deudores, un aumento en R disminuye el consumo presente, CP. ¿Listo? Pero el efecto sobre el consumo futuro depende del efecto ingreso y el efecto sustitución. Claro, como acá estamos haciendo puro análisis gráfico, pues no es sencillo determinar eso. Y pues para hacerlo y para determinar realmente cuál es el efecto, pues habría que aplicar el teorema de Slotsky o de Higgs para sacar matemáticamente esos efectos, pero no es el objetivo de esta clase, no vamos a llegar hasta allá, no se los vamos a preguntar tampoco, entonces por ese lado, relájense. El efecto sobre el consumo futuro para los deudores depende de la relación entre el efecto de sustitución y el efecto ingreso. Y listo, muchachos. La verdad, quería abordar una cosa más, pero se nos acabó la clase, creo. Y va a quedar igual en las notas que vayamos a subir. Entonces, nada, de compromisos queda mandarles talleres o parciales viejos para repasar. El horario de atención el martes. Y creo que eso sería como todo. Muchas gracias. Qué pena por la semana pasada no estar. Pero nada, si tienen dudas, preguntas, aprovechen. O si no, mi correo, todo disponible. Gracias, Santiago. Todo bien. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Gracias, Santiago. Santiago, yo tenía una preguntita. Señor. Es que me acuerdo de cuando usted nos explicó el tema de trampas de pobreza con el ejemplo de los 3 cerditos, Ujú. que era con